Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Luisa Fernanda Rodríguez y es un gusto para mí darles la bienvenida una vez más aquí a La Cepetera. Este podcast en donde hablamos de todo lo que tiene que ver con el teatro, donde entrevistamos a creativos, creadores escénicos, ejecutantes, a la planilla técnica de los teatros y todos aquellos que hacen posible el quehacer teatral de nuestro país. Hoy estoy emocionada puesto a que nos toca un capítulo de mujeres poderosas. En el marco del 8 de marzo vamos a hablar acerca de 3 creadoras escénicas que claro que han hecho que el quehacer teatral de nuestro país sea muchísimo más nutritivo. Hablo de Ana Graham, de María Kemp y de Ana Adria, quienes nos vienen a hablar no solamente de su nuevo montaje Eurídice, sino que también vamos a hablar un poquito acerca de sus carreras. Entonces, quiero darles la bienvenida. Aquí a mi derecha tengo a Ana. Hola, Ana. Después, a mi izquierda tengo a Ana Graham y después a María Kemp. Bienvenidas, chicas. Gracias. Quiero empezar este capítulo hablando un poquito de esto que ya saben ustedes, acepeteritos. Ese va a ser nuestro nuevo nombre para los espectadores. ¿Les parece, producción? Los acepeteritos. Trataré de pronunciarlo mejor. Para ustedes ya saben que siempre me gusta conocer un poquito más de quiénes son las personas detrás del escenario. ¿Quiénes son estas personas? ¿Quiénes fueron estos niños o niñas que llevaron a estos creadores a convertirse en lo que realmente son hoy? Y por eso siempre hablo acerca del mito de origen o cómo es que empiezan a constituir sus carreras. Primero quiero hablar con Ana. Ana, que yo sé que tu formación viene desde que empezaste a actuar a los 3 años, ¿cierto? Sí. Cuéntame un poquito de esa historia. Pues es una historia bastante simpática. Cuando mi mamá se divorció cuando yo era muy pequeña y en su afán de trabajar y de buscar cómo ganarse la vida, era stunt de cine, mi mamá. Entonces iba, o sea, a las películas y todo, y pues llevaba ahí a los niños, ¿no? Y le empezaron a decir, bueno, ¿por qué no traes a tu niña? Hay una oportunidad en una película o hay una oportunidad en un comercial. Y entonces así fue como empecé yo a hacer pequeñas cosas, ¿no? Y después viene el NET, el Núcleo de Estudios Teatrales, que para quien no lo sepa, fue una gran cuna de creadores, porque contaba con unos grandes maestros, estamos hablando de los años 80 más o menos, 80s, 90s, en donde podemos hablar, por ejemplo, de un Héctor Mendoza, de un Julio Castillo, de un Luis de Tavira, podemos hablar de un Ludwig Margules. ¿Cómo fue el iniciarte en las artes escénicas como tal? Bueno, en las artes escénicas, eso... Cuando yo era pequeña, antes de que todos ustedes nacieran, el Teatro Orientación hacía unas obras de teatro infantiles, pero podías comprar tu cumpleaños ahí. O sea, alguien podía hacer su fiesta de cumpleaños en el Teatro Orientación. El sueño. Invitaba a los niños a ver la obra, que generalmente era del Zapatero Remendón, y después te daban un pequeño lunch ahí en el intermedio y ahí pasabas. Entonces me invitaban a fiestas y mi mamá me botaba allí. Y la primera vez, o sea, ese es mi primer recuerdo del teatro, de haber visto teatro, fue decir, ¿qué tiene uno que hacer para estar de aquel lado y no en las butacas? Y esa fue mi enamoramiento, mi primer amor con el teatro. Después, en mi etapa de niña actriz, era más cine, más televisión, y ahí conocí a Julio Castillo. Julio Castillo hizo una obra infantil que se llamaba El pájaro azul, que era una absoluta locura, en donde el hada la hacía Sergio Kleiner. O sea, todo lo políticamente correcto que te puedas imaginar tenía ese montaje. Para la época, ¿eh? Sumamente disruptivo. O sea, yo me acuerdo que había una escena donde salían los vicios, y estaba el vicio de la gula, y salía una mujer con unas... con sus tetas gigantes y echaba leche a todos los niños encima. Y a mí me pareció la cosa más fantástica de la vida. O sea, entonces cada fin de semana iba yo a ver. Estaba yo haciendo una telenovela justo con Julio y cada fin de semana iba a ver yo su puesta en escena. Después de esa etapa, mi mamá se volvió a casar y decidieron que, bueno, que los niños tienen que estudiar y no ser actores. Yo me fui a estudiar a Inglaterra unos años, regresé, acabé la universidad y busqué a Julio Castillo. Era como mi referente de ese es el teatro que quiero yo hacer en la vida. Digo, aunque había visto una obra infantil. Y Julio estaba dando clases justo ahí en el NET. Y me dijo, vente a estudiar conmigo. Y ese fue mi principio. La verdad no tenía yo bien claro si quería hacer televisión o teatro o todo.
pero mi cercanía, la relación que había tenido con Julio Castillo, fue mi acercamiento al net. Y empecé a ver las obras que él hacía, ¿no? De la calle, de película, y estas obras fuertísimas, ¿no? Claro. Y me enganché con eso, ¿no? Dije, este es el tipo de teatro que quiero hacer. Muchas gracias, Ana. Sigo con Ana Adrià, que yo sé que tú saliste del Institut del Teatre de Barcelona y de la Universidad Oberta de Cataluña, ¿cierto? Platícame un poquito, ¿cómo es que llegas ahí? Tiene que haber un antes. Sí, a ver, soy hija de padres arquitectos y diseñadores, entonces todo lo que tenga que ver con el espacio siempre ha sido pues mi medio, pensar en pues, cómo pues, diseñar, cómo mover cosas, cómo hacer proyectitos. De pequeña, o sea, hoy jamás me pondría delante de un escenario, pero de pequeña sí hacía teatro, no sé si era bueno o no, pero me encantaba como crear nuevos mundos. Entonces, el poder hacer estas propuestas donde no hay realidad, o sea, lo que me gusta a mí del teatro y no del cine o la tele es que puedo imaginar espacios que no tienen que ser una respuesta a la realidad y que son más abstractos, más sensoriales, etcétera. Entonces, pues sobre todo de eso, de siempre tener un lápiz en la mano, dibujar y pensar cómo puede ser ese espacio que unos actores van a habitar. En el Institut del Teatre me dijeron que en el momento en que entregas la escenografía a los actores eso ya no es tuyo y es de ellos, y que lo que más sufre en una obra de teatro son los muebles. Entonces, a partir de ahí, pues jugar con los espacios que podamos ir diseñando. Claro, y me parece muy interesante esto de poder llevar este mundo, como tú lo llamas, este mundo a la realidad. ¿Cómo es que tú llegas a la escenografía como tal? Estudié diseño de interiores, siempre muy vinculada a la arquitectura, pero no me interesaba hacer espacios permanentes. Sé que nada es permanente, ¿no? Pero lo que más me mueve es lo efímero, entonces me interesaba mucho el mundo de lo expositivo y llegué al Instituto del Teatro por azares del destino. Era como, vale, ¿qué puedo hacer? Una maestría o algo así que tenga que ver con diseñar espacio efímero, y un día fui a una expo de educación y fue como, pues puedo hacer teatro. Y entonces a partir de ahí me fui involucrando en eso. Tengo mucho que ver con intervenciones efímeras en el espacio público, etcétera, pero lo que me gusta sobre todo el teatro es el partir de un texto, tener esta relación con los directores, rebotar ideas y de ahí ver qué espacio tenemos que crear para que pues sirva como de envolvente de lo que va a suceder en escena. Me encanta, muchas gracias. Ana María. María, tú egresada del CUT y multipremiada internacionalmente, porque usted no lo sabe, pero tiene un premio de mejor actriz en El Cairo. ¿Cómo es que llegas a hacer teatro? Y además déjeme mencionar que es una de las mejores bailarinas del tap que tenemos en el país, y además eres percusionista, ¿cierto? A ver, cuéntame. Y me dice, sí. A ver, ¿por dónde empiezo? Nací un... Sí, soy cutera, intensa. Llegué al CUT porque hacía teatro en Cuernavaca. Nací aquí, pero me fui a vivir a Cuernavaca. Mi padre me enseñó el teatro, me enamoré. Él estudió en la ENAT, mi papá es actor, y entonces tuve ese acercamiento con el teatro. Me encantó. Estaba en la compañía infantil y juvenil del estado de Morelos. Hacíamos obras de teatro para gente que no tenía acceso al teatro, y era como un acercamiento muy lindo desde niña, tener ese acercamiento con el público. Me empezó a gustar mucho la percusión corporal, los ritmos, la música, pero sentía que todo eso cabía dentro del teatro. O sea, que el teatro era el lugar en donde podía como plasmar todo, y decidí como estudiar teatro porque me di cuenta de que era ahí en donde podía, como todas estas herramientas que tengo, las puedo utilizar. Empecé a la par a estudiar TAP en Arte Estudio, donde también hice un poco de teatro musical, y ahora estamos haciendo un musical. Y entonces, porque también pues me encantaban los musicales un poco más chica. Obviamente entro al CUT, empiezo a ser un poco juzgada por los compañeros de pronto, pero descubrí otro tipo de cosas que también me gustaban, ¿no? Y creo que ahí fue cuando decidí hacer un monólogo. Saliendo del CUT me fui a vivir a Turquía y ahí aprendí
percusión corporal con gente que estuvo en Stomp y en el Cirque du Soleil y que me enseñaron muchísimo. Creo que ese viaje me formó mucho como artista. El haber vivido en Turquía 7 meses saliendo del CUT y estar como con gente que ya tenía mucha experiencia y que yo la verdad me sentía muy pequeña, muy verde, como que decía, wow, ¿cuántos contratos han tenido estas personas que están conmigo y están en el Cirque du Soleil y han estado en Stomp? Que Stomp es un sueño que en ese momento estaba como muy presente en mi carrera, lo sabes. Y entonces ahí fue donde aprendí más la percusión corporal. Y entonces yo necesitaba tener una visa de artista para poder trabajar en Stomp, porque fui a hacer la audición a Nueva York, en donde conocí a Ana Graham. Y me querían ofrecer ese contrato, pero yo no pude firmarlo porque no tenía la visa de artista. O sea, yo me fui loca, dije, yo quiero audicionar, veo si paso. Fui pasando primer callback, segundo callback, tercer callback y dije, ¿qué hago? Entonces, uno de los requisitos para la visa de artista era tener premios internacionales. Entonces, yo iba caminando un día. En la carrera tuve un grupo de teatro que se llama Tribu Teatro, con el cual fuimos a Marruecos y estuvimos viajando y también habíamos ido a Egipto. Y por ese contacto que tuve con la obra pasada, me mandó un mensaje de la nada y me dijo, oye, ¿de casualidad no tienes un monólogo que quieras presentar en el Festival Internacional en el Cairo? Y yo le dije, sí. No tenía absolutamente nada más que un ensayo y algunas notas, y tenía el PEGDA, que había ganado el PEGDA Morelos, y estaba yo trabajando con Valeria Fabri como la directora de este monólogo. Entonces le marqué por teléfono a Vale y le dije, oye, está la posibilidad de irnos al Cairo, al festival, tenemos 3 semanas para terminar de montar el monólogo, ¿nos vamos o qué? Y Valeria, ¡nos vamos! Y entonces, bueno, hicimos un Kickstarter, armamos todo, me regresé de Nueva York para acá. Ana me dijo, yo te apoyo con la visa de artista, venga si se puede. Y yo dije, va. Nos fuimos al Cairo con 3 semanas de ensayo, así como muy estrictas. Y estando allá, ganó el premio a Mejor Actriz con este monólogo, que era como que se hizo con mucho amor, con mucha pasión, como con mucho entusiasmo, y después aprovechando allá, lo presentamos en España, en la embajada en Madrid. Ya de pasadita. De pasada, exacto. Todavía Vale me dice, vámonos a Francia y lo presentamos, y yo no, ya espérame. Y creo que eso es lindo también, como cuando tienes un equipo que te da los sís, ¿no? Que te dice, yo quiero trabajar contigo, sí. ¿Tienes esta idea loca? Sí, venga, vamos a hacerlo. Entonces siento que, pues así fue como ese premio que me impulsó y que también me funcionó mucho para después que sí me dieran esa visa de artista que se logró. Y hoy estamos aquí, me parece una locura la conjunción de casualidades que hacen que los creativos correctos se junten en un mismo proyecto. Recuerden, gente, familia ACPteritos, que estamos aquí desde la tienda teatral México, que se encuentra en el Centro Cultural Cuauhtémoc, justamente debajo de lo que ya saben, dependiendo la edad que tengas, es como los conoces, tal vez los televiteatros, tal vez el Centro Cultural Teatro 1 y 2, o tal vez el Centro Cultural Telmex. Aquí pueden encontrar toda la merch que quieran acerca de teatro, títeres, ópera, ballet y muchas cosas más que ya saben que pueden buscar en sus redes sociales. Y no es casualidad que estemos aquí, porque creo que un lugar con tanto saber nos abre la puerta a que podamos platicar con gente que de verdad nutra nuestros cerebros a la hora de escuchar un podcast. Quiero saber ahora, para quien me guste contestar de las 3, ¿cómo es que se da esta conjunción de personalidades? Ya hablamos de las casualidades, ahora hablemos acerca de las personalidades. Porque me gustaría plantear que el trabajo de propiedad, que entiendo que funciona un poquito más como casa productora, no como compañía estable, ¿cierto? Ok, como una compañía productora. Entonces, ¿cómo es que a propiedad llegan este grupo de creativos, y porque hay más gente en el equipo, para empezar a crear estos mundos y estos espacios que nos ayudan a generar nuevas teatralidades? ¿Por qué?
¿Por qué lo digo? Porque si usted ha visto, por ejemplo, un Django o ha visto el ensayo o los baños, podrá saber que justamente esto de lo que hablabas hace rato, de que te gustó la locura de Julio Castillo, creo que está un poco muy presente en cómo hacen teatro en Por Piedad. Porque, por ejemplo, hablemos acerca de la inclusión de medios audiovisuales en un Django, ¿no? Además de los títeres y los objetos y el foley que hacía María. O hablemos un poco acerca del ensayo y estos, ¿cómo se llaman? Los audífonos. Ajá, los audífonos. Era una locura. Esa apuesta fue una locura. Estos audífonos. Entonces, ¿cómo es que llega toda esta gente para crear estos mundos y espacios nuevos? Pues Por Piedad Teatro sí es una compañía productora, pero creo que es más estable que las compañías estables. Me encantó. Porque la gente que trabaja con nosotros, normalmente hacemos equipo y funcionamos bien, y entonces tenemos muchos años trabajando juntos. Tanto Ana como María se estrenaron con nosotros con un proyecto específico que era el síndrome de Duchamp. Ana, un poco de emergencia, teníamos que ir con el síndrome de Duchamp a la Muestra Nacional de Teatro y Víctor Zapatero, que hacía la iluminación, le pidió a Ana si ella podía ir a iluminar la Muestra Nacional de Teatro y Ana dijo sí, y de pronto pues ya estaba en Aguascalientes. Era en Aguascalientes. Víctor Zapatero me dijo que era en Zacatecas, pero era en Aguascalientes, entonces llegué a Aguascalientes al final y ahí sí montamos Y ahí se Duchamp. aventó su torito de Sí. hacer la iluminación del síndrome de Duchamp. De eso hace más de 11 años. O sea, fue en el 2015 y desde entonces hemos estado trabajando continuamente en un proyecto con otro. Ana también es escenógrafa e iluminadora de Django, con La Soga al Cuello y de otras producciones, Solsticio de Invierno y de otra, Abismo y de otras producciones que hemos hecho. Ha estado trabajando, la última fue Apuntes sobre el deterioro de mi madre. Ha estado trabajamos muy, muy bien juntas. Ahora que dijiste me encanta, porque esa es la palabra favorita de Ana. Y todo lo que uno le dice y todo lo que a uno se le ocurre, a Ana le encanta. Me encanta. Y a nosotros pues nos encanta trabajar con ella, ¿no? O sea, esa es como la actitud que tiene la compañía. Y curiosamente María también, su primer proyecto fue el remontaje del síndrome de Duchamp por una situación un poco desafortunada, pero llegó a salvarnos y entró allí al quite cuando Andrés Tirado, que era el actor que estaba para ese proyecto, desgraciadamente perdió la vida. Bueno, fue asesinado. Un poco triste decirlo así, pero fue la realidad un día antes de que empezáramos ensayos. Y María era su mejor amiga y María dijo, a él le hubiera gustado que este proyecto se hiciera, no quiero que se acabe. Y le dije, María, ¿cómo ves? Y se aventó ese tirito también de hacerlo, el síndrome de Duchamp. Ya nos conocíamos porque la conocí en Nueva York cuando llegó a querer hacer Stom y no tenía ni dónde vivir. Saludos. Entonces la adopté un poco. Y desde que la conocí dije, tengo un proyecto que quiero perseguir porque no me querían dar los derechos, que me gusta para ti, ¿no? Y desde entonces estamos planeando entre otros proyectos y pasaron otros proyectos por ahí, pero bueno, después hicimos Django con La Soga al Cuello y ha sido también un trabajo muy afortunado y ya pues tenemos desde el 23 trabajando juntas, o sea, este es el tercer montaje en 3 años y pues seguimos aquí y la mayor parte del equipo con el que estamos trabajando, yo creo que tiene más de 10 años trabajando con la compañía. Entonces, no somos una compañía estable como repertorio, porque no tenemos cómo pagarle a la gente para tener una nómina y tenerla ahí solo. Yo sería muy feliz que trabajaran para mí nada más. Y lo dice a menudo, entonces sí. Porque me pongo muy celosa cuando hacen cosas con alguien más. Me encantó. Ay, yo digo mucho me encantó, ¿eh? Creo que es mi palabra de la semana. Bueno, mi frase de la semana. Ustedes disculparán. Creo que es muy claro y ya sé que siempre digo que lo decimos en todos los capítulos, pero es un patrón repetitivo esto de que cuando uno trabaja con la gente con la que forma comunidad, se nota en el escenario. Es muy claro en los productos. Por ejemplo, hablamos de Django, en donde también estuvieron las 3. Y en Django, además de que fue multinominada, tuvo una gran respuesta del público, ¿cierto? ¿Cómo fue? Bueno, para mí, yo lloré toda la obra, porque para mí ya saben que los títeres y los objetos son una cosa especial, pero ¿cómo fue el recibimiento de la gente mostrándole tantas cosas? Tantas
cosas me refiero a que había proyecciones, había Foley, había todos los manipuladores de objetos en el escenario y entonces veíamos dos cosas distintas. ¿Cómo lo recibió la gente? Creo que me desbloqueaste el recuerdo, pero estábamos ensayando en el Sor Juana y decíamos, es que esta obra no cabe aquí. No cabía. Y entonces como que se iban sumando cosas e ideas y luego nos quedó chico el teatro y nos pudimos mudar al Juan Ruiz y fue creo que la mejor decisión que pudimos tener, más cuando justo vimos la respuesta del público, que era que estaba muy lleno el teatro, ¿no? Y que la respuesta fue muy linda, que pudo empatizar con la historia, que es importante hablar de ese tipo de cosas, también siendo artistas, ¿no? Que es una vida de pronto difícil. Y creo que lo lindo es que justo había muchos dispositivos, ¿no? Tenías como el stand en donde yo estaba del Foley, creo que eso era algo también muy atractivo, las pantallas, algo muy casero que se estuviera haciendo pues ahí en vivo, creo que eso era lo que le atraía mucho al público y que también a nosotros, o bueno, al menos a mí, como actriz y como Foley, era lo que me mantenía como ahí presente. No podía distraerme ni un solo segundo porque entonces ya me iba a desfasar de lo que estaba pasando. Entonces era una comunicación muy fuerte con las personas que estaban ahí haciendo los títeres, ¿no? Eso yo respondería a esa pregunta. Ana. Sí, o sea, creo que explicar que estábamos en el Sor Juan al principio y por suerte nos pudimos mudar es fundamental porque, pues, no sé, espero que todos la hayan visto, pero pues, hay árboles que bajan del peine, hay cosas por todos lados y yo recuerdo esas mesas de utilería en el Sor Juan, era como, no sé cómo se van a mover, pero esto tiene que suceder, hay unos, pues... O sea, literal el suelo es una pista de aterrizaje con las marcas y parecían todo como los aviones y los aviadores, ese era como parte del concepto y el poder hacerlo ahí, explicar la historia de Django y Trippy es maravillosa y pues, seguimos viendo Trippys por todos lados, perritos con 3 patas y cada vez que los vemos nos arrodillamos a ellos, entonces yo creo que el público conectaba con eso también, con el perro, con Django y sus temas. Sí. Tristísimo todo. Ahora, este nuevo proyecto que viene para ustedes, que se llama Eurídice, que se va a presentar en el Jardín Escénico las primeras fechas, después se muda a la Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles, ahí en Francisco Sosa 202, después se muda a Laguna y al parecer van a estar por toda la Ciudad de México durante bastante tiempo. Se estrena el próximo 17, ¿sí? Sí, bueno, nosotros ya dimos 4 funciones de preestreno el fin de semana pasado y los estrenos oficiales son este próximo sábado 7. Sábado 7 para prensa y bueno, también tenemos otra función para público y el domingo 8 vamos a dar otra porque cabe muy poquita gente, entonces tendremos otra parte del estreno, será el domingo 8. Y hay otra función para el público a las 4 de la tarde, también el domingo 8, y son nuestras últimas funciones ahí en el Jardín Escénico, que nos abrieron justamente sus puertas por ser el fin de semana del Día de la Mujer, y porque creo que no hay una obra que hable más de la mujer, o un mejor tema para poderlo platicar que Eurídice, porque es Eurídice, pero según Eurídice, no según Orfeo, porque la historia que siempre nos han contado es según Orfeo. A ver, platíquenme un poquito, digo, que no es spoiler porque, a ver, que el mito tiene mucho tiempo que salió, compañeros. Platíquenme un poquito acerca del mito de Eurídice y por qué llevarlo a esta versión. ¿Por qué llevarlo a la versión de Eurídice y además hacerlo musical con 2 actores en el escenario que además están jugando con muchos instrumentos en vivo, ¿cierto? Porque además tienen repetidor, vi que Aldo toca la guitarra, porque compartes elenco con Aldo Guerra, toca la guitarra, tú haces percusión. ¿Qué es todo esto que vamos a ver en Eurídice? Pues sí, es un bello musical. Cristóbal en esa conferencia de prensa que hubo lo mencionó más porque dio el camino musical que había como de género. Ya después podremos tener esa explicación, pero en efecto, bueno, Aldo, mi compañero Aldo Guerra, toca la guitarra, aprendió. Sí. O sea, es increíble, la verdad de estar con él en escena es padrísimo, yo me agarro de sus ojos, estoy ahí, canta increíble. Para mí es un reto que sea musical porque me gusta mucho cantar,
canto, pero siempre he tenido una pequeña ahí como... Pues sí, como una especie es que no sé cómo llamarlo, pero sí, tal vez como una especie de inseguridad de decir, no soy tan buena en esto, ¿no? Como me pongo esa capa y Que les pasa mucho me la a los quiero... actores de teatro, cuando Totalmente. llegan a las escuelas de teatro y les Totalmente. dicen, no, aquí no se hace musical. Sí, Sí. y lo platicaba un poco con Aldo, ¿no? Esta cosa de, estuve en Arte Estudio, ahora doy clases ahí de tap, pero ahí la gente, bueno, quería hacer teatro musical y cantaba increíble. Entonces, a mí me iba muy bien en actuación, me decían como, wow, cantas muy bien, pero canta mejor tal vez otra compañera que tiene un vocerrón, ¿no? Bueno, igual ya me estoy desviando un poco. Y yo aquí en terapia, ¿no? No, no es cierto. Pero bueno, lo hermoso y lo interesante de este proyecto es que nosotros construimos todas esas atmósferas ahí, musicales. Lo que me encanta del proyecto es como la poesía hablada y el acercamiento al texto también, que es un spoken word, que yo nunca lo había visto antes, siempre como que se ve en Inglaterra, ¿o no? Y entonces ha sido también un reto y un gozo encontrar el ritmo y las rimas del texto para decirlo y el aire. Señoras y señores, el aire. Porque ya la verán, pero creo que ese juego es bastante hermoso con el otro compañero que se maneja ahí. ¿Qué más te puedo decir de lo musical que hay en la obra? Bueno, bailamos tap. Hay una coreografía muy linda. Porque Aldo también es bailarín. Aldo hace Sí, todo. Pero ¿sabes que Aldo no hace bailaba Pero tap? tampoco bailaba. Ni No. tocaba guitarra, es Y lo hace muy músico bien. porque Aprendí toca el como- piano, Sí, ahí pero sí no no. tocaba guitarra ni bailaba tap. Yo digo que yo he visto bailar a Aldo, por ejemplo, creo que la primera vez que lo vi ya conscientemente fue en José el Soñador, ¿no? Cuando hacía uno de los hermanos, justamente aquí en el Centro Cultural Cuauhtémoc, en donde está la tienda Teatral México. Justamente recuerdo haberlo visto en José el Soñador bailando y cantando. Ese es un recuerdo básico. Claro, después vino Asesinato para Dos, en donde claro que estalló en qué están haciendo estos hombres, ¿no? Y saben que tenemos un capítulo acerca de Asesinato para Dos, lo pueden ver en la temporada pasada. Y ahora, a mí me parece muy impresionante esto, de que un actor se preste para poder aprender nuevas habilidades en un corto tiempo para desarrollar un nuevo proyecto. Y un proyecto como este, que efectivamente se va a estar girando. Ana, platícame un poco de tu trabajo en Eurídice, justamente adaptándonos a estos muchísimos espacios. Voy a retomar algo que dijo Ana y es que siempre digo, me encanta cuando los proyectos me encantan. Entonces, pues normalmente lo que hace Ana o por Piedad, pues es lo que pasa, que me mueve y eso quiere que siempre quiera participar. Y en esto un día tengo casi que hace un año y medio o algo así, en plan, tengo un proyecto que quiero que gire y que lo hagamos juntas y que podamos moverlo por diferentes partes de la ciudad. Y desde que estudié diseño, o sea, mi proyecto final de carrera en escenografía era un espacio no teatral donde la escenografía tú como espectador te ibas moviendo. Entonces, todo lo que tenga que ver con desplazarte, mover la escenografía o lo que sea, pues de ahí soy. Y lee el texto y lo que quiero es que hagamos una especie de celebración. O sea, que sea un encuentro entre amigos y que esto lo podamos montar en diferentes jardines. O sea, empezó sobre todo en plan, vamos a casa de una amiga y lo hacemos en un jardín o vamos a tal jardín más o menos conocido, lo que todavía no hemos logrado. Y yo, sí, claro, vamos al Jardín Barragán. O sea, todas estas cosas. Que ya lo lograremos. Y justo, o sea, fue diseñar pensando en que eso tiene que poderse mover, tiene que caber, pues optimizando, ¿no? Desde cómo puede caber todo en un transporte, cómo lo podemos montar entre nosotros, o sea, literal, entre los que estamos, somos los que somos. Entonces, siempre hubo esta idea de formato de celebración, entonces está pensado es una pasarela, venía también... cuando lo hablamos, pues yo tenía ese imaginario de las pasarelas que se hicieron de moda en la pandemia, que muchos fueron al aire libre, donde ponían un cacho de madera en medio de un campo de lavanda y eso era como el espacio escénico y me encanta como idea. Entonces, pues justo lo que estuvimos hablando era hacer esta plataforma alargada donde pues es nuestra pasarela para nuestros actores, donde en un extremo tenemos la parte de la música. Y que esto se pueda montar y desmontar y siempre público a dos lados. O
O sea, como que tengamos esa celebración pues como evento y tal, y que tengamos al público en los dos extremos largos y también poder llevar la iluminación. Entonces, pues lo que decimos es que como Caracol nos llevamos nuestra escenografía, llegamos a un lugar que nos dejen enchufar a donde sea y ahí podemos dar función. Me encantó. Ya voy a dejar de decir me encantó. Ya, cada vez que diga me encantó me dan un toque, producción. Ana Graham, no es la primera vez que traen un texto extranjero. Y platícame, ¿esta traducción es tuya? Esta traducción es de Antonio Vega y mía. Ajá. Que hemos Que hecho también que no es la primera vez que haces varias traducción. traducciones como colaboración. Y bueno, la compañía Por Piedad Teatro justamente empezó con esa misión de traer, dar a conocer en México autores que antes del internet, antes de todas las formas de comunicación que tenemos ahora, era muy difícil de pronto decir, vamos a conocer. Y entonces así empezamos con Sarah Kane, con Mark Ravenhill, con algunos autores que estaban teniendo éxito, autores jóvenes que no se conocían en México. Y entonces el teatro en traducción siempre fue como el origen de la compañía, ¿no? Posteriormente ya empezamos a hacer proyectos personales, escritos por Antonio, pero teatro en traducción siempre estamos como a la búsqueda de ahora qué traemos, porque me parece importante dialogar con el mundo teatralmente, ¿no? O sea, creo que el lenguaje se tiene que dialogar porque va cambiando y esos cambios nos permiten crecer y modernizarnos y no volvernos un teatro completamente antropológico donde solamente nos estamos viendo a nosotros mismos. Entonces, esa misión siempre ha estado ahí y después le agregamos esta misión de, bueno, ok, sí, vamos a traer obras en traducción, pero ¿por qué? ¿No? ¿Por qué y para qué? Entonces, hay dos características que buscamos en el teatro que hacemos. Una de ellas es que dialogue con el presente de alguna forma, con que sea un tema que sea importante, que sea prudente con nuestra sociedad mexicana, ¿no? Que no nada más lo traducimos por traducirlos o porque tiene éxito en otro lugar, sino que sí nos podemos relacionar con él. Entonces, ese fondo para mí es muy, muy importante. O sea, no hacemos teatro nada más por hacer teatro. Y la otra parte ha sido la parte formal. En cuanto a la forma, también siempre nos ha gustado el reto, ¿no? Entonces, pues con los baños quizá fuimos de los primeros en hacer teatro en lugares no convencionales, cuando nos salimos de los baños, cuando trajimos el ensayo, en utilizar el audífono para que el público pudiera escuchar el detrás de escena. Era maravilloso, era maravilloso. Imagínense, para quien no tuvo la oportunidad de ver el montaje, llegabas al teatro y tú veías un ensayo suceder, pero escuchabas todo lo que te decían los asistentes de dirección, los stage managers, cómo se peleaba el director. Era una bestialidad, porque aparte, claro que tú veías que iba en simultáneo con lo que tú veías en el escenario. Claro que tus dos neuronas se peleaban un poquito si eres de lento aprendizaje, pero de verdad un gran montaje. Estabas un oído para un lado y otro oído para el otro, ¿no? Para ver lo que pasaba en escena. Entonces siempre hemos estado buscando con el Dragón Dorado, que hacíamos esta fiesta china antes de que el público entrara y les dábamos su té y su galleta, ¿no? Que sea una experiencia para el público venir a ver nuestras obras. Y cuando conocí este texto de Eurídice, tenía esas dos características. Una, bueno, primero un reto, nunca habíamos hecho y jamás me imaginé que íbamos a tener un musical en nuestras manos. Creo que cualquiera que ha visto las obras de Por Piedad es lo menos que se esperaría de Por Piedad, es ver un musical, ¿no? Porque bueno, claro, siempre estamos, sobre todo cuando empezamos con Sarah Kane, en un teatro sumamente denso, ¿no? Entonces como que el musical no era parte de lo que... Que Yanguito tiene un poquito, pero... Django sí, tiene Django algo musical, pero no. Bueno, porque desde que conocimos a Cristóbal y desde Claro, que Cristóbal se integró al equipo y es un excelente músico, pues ya también como que entra esta confianza de tenemos a alguien con quien tomarnos de la mano para que pueda llevar al musical a buena forma. Que me parece muy interesante esto de que tuvieron que transcribir la música de Eurídice porque no existía en papel, ¿cierto? Porque está escrita son dos chicos ingleses de un lugar rural de Inglaterra, o sea, no son Londres, ¿no? Que se dedican a viajar por el mundo contando estas historias, estos mitos griegos, adaptándolos a tiempo presente con esta parte musical. Ellos a eso se dedican, pero lo hacen pues de una manera muy juguetona, muy informal, y jamás en su vida esperaron que alguien les dijera, oye, quiero llevar esto en otro idioma a otro país. Por eso nos costaron trabajo los derechos, porque ellos decían, bueno, ¿y eso cómo se va a traducir? Y la música, no, pues no la tenemos escrita, nada más la inventamos ahí al aire. Y bueno, Cristóbal, que es un músico extraordinario y es un compositor de primera que compone para sinfónicas aquí y en Inglaterra y en
y en Nueva York y en todos lados, pero le encanta el teatro, pues dijo, órale, yo me lo aviento y yo transcribo la música, ¿no? Y lo hizo, y entonces ya con esa seguridad dijimos, bueno, pues podemos explorar esto. Yo tenía ganas de trabajar con María, pero aparte sabía que el ritmo era lo de ella, y a mí me interesaba mucho esta parte del spoken word, que tampoco habíamos hecho, y dije, alguien con ritmo puede hacer eso, seguramente, aunque nadie de nosotros sabíamos y nunca no nos habíamos acercado al spoken word. Eso me pareció como un reto también maravilloso, y formalmente esta idea de, ok, vamos a hacer una obra que se pueda mover de un espacio al otro. Entonces tenía las tres cosas fundamentales de la compañía, que es teatro en traducción, dar a conocer estos autores aquí, formalmente distinta, algo que no habíamos visto, por lo menos que yo no había visto en México, un lenguaje distinto que combina la música, el baile, la poesía slam, y un fondo que a mí me parece muy interesante, ¿no? Hemos escuchado este mito de Orfeo, conocemos todos el mito de Orfeo, y ni siquiera nos cuestionamos quién era Eurídice, ¿no? Eurídice es el objeto del amor de Orfeo, suficientemente importante, suficientemente poderosa para que baje a los infiernos a buscarla, pero no la conocemos, no sabemos quién es. Claro. Y de aquí hay que conocer a Eurídice, ¿por qué no? Y entonces, aquí de eso se trata. ¿Quién sería Eurídice en estos tiempos? Si Eurídice naciera en estos tiempos, ¿cómo se comportaría? ¿Cuál sería su mentalidad? ¿Qué decisiones tomaría? ¿Y cómo a este mito la afectaría o la dejaría de afectar? Ahora, quisiera, yo sé que esto puede ser un poco, quiero encontrar la palabra correcta, porque no es disruptivo, tal vez un poco retador, creo que sería la palabra que quiero usar. Claro, que sabemos que existe un musical muy famoso del mito de Orfeo y Eurídice, ¿no? Y siento que la gente está muy encapsulada a que esa es la única manera de contar griegos en musical, ¿no? Porque es lo más actual que hay, y sí que ha tenido muchos años en cartelera, tanto en Broadway como en West End y en algunas otras ciudades. ¿Cómo es que esta Eurídice se diferencia de el musical que ya conocemos? Bueno, que es un musical de gran formato, claro, ¿no? Empezando porque nada más hay 2 personas en escena. Para nada es un musical de gran formato. O sea, aquí nos interesa contar esta historia. ¿Quién es Eurídice? Y nada más. La verdad es que no conocemos, ninguno hemos tenido la suerte de ver el musical. Sí, ¿qué digo? Yo lo pregunto, más que nada. Pero entendemos que es el mito tal cual, ¿no? Sí, llevado a los años 20, me parece. No quiero pecar de desinformada. Me parece que sí es llevado a los años 20 en Nueva Orleans. Pero a lo que voy es, ¿por qué traer Eurídice al presente? ¿Por qué hablar acerca de esta historia que yo siento que los griegos jamás van a pasar de moda? Porque, a ver, que todos seguimos teniendo estas historias. No tenemos el mismo tiempo para ver a los griegos, no tenemos el mismo tiempo para echarnos 4 horas de escena, igual que ellos tenían 4 horas, pero ¿por qué traerla a estos tiempos? ¿Por qué contar esta historia? ¿Qué es lo que nos tiene que decir este mito ahorita en 2026? Pues mira, hay una frase en la obra que creo que es de donde plantea la pregunta, la obra. Dice, hay mitos que nos definen. Y la pregunta es aquí, ¿debemos seguir siendo definidos por esos mitos o debemos dejar ir esas historias que nos definen? Y creo que Eurídice tiene un paralelo moderno, que es Cenicienta, y que se sigue explotando por mucho tiempo, ¿no? Claro. Cenicienta sufre, se va, vive un infierno con sus hermanastras, y llega un príncipe y se la lleva y la salva. Y Eurídice está en el infierno esperando que llegue Orfeo a salvarla. Y la pregunta es aquí, en estos tiempos, ¿eso es así? ¿Ese es el mito que nos define? ¿Sí nos han educado y sí seguimos creciendo con estas historias? Y a lo mejor es momento de contar las historias de otra manera. Y por eso creo que en tiempo presente es una historia que vale la pena contar. Porque aunque los griegos, y aquí el mito se respeta, ¿no? El mito y la idea del destino se respeta al 100%, sí se respeta, pero ese destino es cómo lo ves y cómo lo vives. Claro. ¿No? Y entonces aquí pues quisimos ver por dónde pasa Eurídice, y te voy a decir, pasa por donde pasamos todos.
por las historias de todos, ¿no? Somos niños, tenemos ilusiones, nos sentimos dioses, nos sentimos superhéroes, nos enamoramos, sufrimos, nos rompen el corazón. A veces las cosas nos van bien y a veces las cosas nos van mal. Pero aquí es qué la define y cómo se va a dejar definir independientemente de su destino, independientemente de cuál sea su destino. Y esa es la historia que nos interesaba contar y la pregunta que nos interesa hacer. Es qué historias nos definen y a lo mejor es tiempo de dejarlas ir. Me gustó muchísimo. También me gustaría agregar como esta construcción de identidad de Eurídice. Hola. Lo repito, esta construcción de identidad de Eurídice, que justo no se conoce, porque no se conoce muy bien a la Eurídice, quién era, así como el camino ahora de la heroína también, y el momento crucial en donde ella puede decidir y tomar y tener otra oportunidad, ¿no? Entonces creo que eso también me parece muy importante como mujer, ¿no? O sea, como recordarnos ese recorrido y esa construcción de identidad. Padrísimo. Ahora, me gustaría un poco, rescato esta palabra que hablas de identidad y quiero retomar algo que ya habíamos mencionado acerca de los proyectos de propiedad. Que siento que tienen, o sea, ahorita analizando todo lo que mencionan, siento que hay una identidad muy marcada en cómo trabaja la compañía. Y me gustaría que habláramos un poco acerca de la importancia de la multidisciplina en todos los montajes que tienen, pero específicamente en este. Digo, ya mencionamos que hacen tap, que tocan la guitarra, pero sé que también existe la verdad no sé cómo se llame, este tipo de consola en donde repiten los sonidos. ¿Sí la usan? No, el sampler. Bueno, lo hacemos con una computadora, pero sí funciona como sampler. Sí, cuénteme un poquito acerca de este diseño sonoro, que es, o sea, cómo es que llega la música de la que ya platicamos que hacían estos dos chicos ingleses que se tuvo que transcribir, cómo está en esta nueva versión de Eurídice aquí en México. Usamos la misma, o sea, sí respetamos lo que ellos hacen. Ahora ellos hacen algo distinto porque curiosamente están haciendo el montaje en Australia en este mismo tiempo. Estamos empatados, ¿no? Ellos lo presentan distinto en el montaje que tienen ahora. Es una chica leyendo la historia. No se lo aprendió. No se lo aprendió, es que era mucho texto. Y ahora le agregaron, que en los videitos que montaron le agregaron cuerdas. Ahora tienen violines y tienen chelos y tienen otro tipo de música. Pero nosotros nos mandaron su versión original, grabada en un video. Y de ahí Cristóbal pues vio cómo estaban usando y trató de respetarlo lo más posible. Esa versión original musical que ellos hacen. Entonces es la guitarra, el teclado, la computadora, en donde de pronto hay ciertos sonidos que están haciendo en el teclado y que Aldo puede dejarlos puestos en la computadora para que sigan sonando mientras él hace otro tipo de cosas. En realidad es muy sencillo. O sea, es un montaje muy, muy sencillo. Lo más sencillo que te puedas imaginar, incluso la iluminación. O sea, Ana graba la iluminación en el salón de ensayos y llega con sus luces y se conecta y ya, tenemos nuestras luces. No necesitamos un equipo técnico para hacerlo. Claro que en el jardín escénico, que tienen una iluminación muy preciosa y su equipo de sonido, usamos su equipo de sonido. Sería un pecado no utilizarlo. Pero sí, se respetó absolutamente el formato original de la obra en ese sentido. Musical, no hubo... Por ahí luego los actores se inspiraron y agregaron algunas cositas. Hicieron sus propios arreglos, pero más allá de eso. Y lo otro que tiene el texto, que está escrito así, es un texto que está escrito de corrido, sin dividir personajes, sin decir quién canta qué. Y esa fue una elección desde la dirección de decir, a ver, María, tú vas a decir estos textos, Aldo, tú vas a decir estos textos, vas a hacer estos personajes y van a cantar esto o aquí, y ya Cristóbal se dedicó a montarles a ellos las canciones y las armonías y todo lo demás. Pero ese sí es pues trabajo de Cristóbal, la verdad, Sí. que hizo un trabajo fantástico. Pues Eurídice es algo que me emociona mucho, que espero poder llegar a ver muy pronto, porque estarán ahora en el Jardín Escénico a partir del 7 y voy a dejar que ellas digan toda su demás gira porque son muchas fechas y muchos espacios. Sí. Ahí la traigan. Vamos a estar en la Casa de Cultura Reyes Heroles del 14 de marzo al 5 de abril.
Sábados y domingos, sábados de, a las 5 a las 7 y el domingo a las 4 y a las 6. Luego nos mudamos a Laguna, muy cerca de donde estamos ahora, aquí en La Doctores, del 11 de abril al 26 de abril, igual, sábados a las 5 y a las 7 y domingos a las 4 y a las 6. Y de momento estaremos en el Museo Arte Popular, en el Centro Histórico, el 2 y 3 de mayo, mismos horarios, sábados a las 5 y a las 7 y domingos a las 4 y a las 6. Y nos falta una sede que pronto esperamos anunciarles. Espérenla, muy pronto. Me encantó. Pues ya lo saben, acepeteritos, que la oferta de Propiedad Teatro sigue muy activa y que yo sé que podremos ver todavía su trabajo por mucho tiempo más, porque de verdad es trabajo que vale mucho la pena. Quiero empezar a despedirme pidiéndoles por favor que den un mensaje más para nuestra audiencia, algo que quieran comentar, una invitación, lo que sea, empezando por Ana Adria. Pues yo solo digo que luego los espectáculos de Propiedad se agotan, entonces que no esperen al último minuto, y que es una obra que al menos en lo personal me ha emocionado mucho todo el proceso y espero que los que la vean pase lo mismo. Muchas gracias. María Kemp. Pues yo invitarles a que nos acompañen a ver Eurídice según Eurídice, se la van a pasar muy bien y me va a hacer muy feliz compartir esta obra con ustedes. Muchas gracias. Ana Graham. Pues lo que nos faltaría decir es que así como somos independientes, que vamos nosotros, somos nuestros propios técnicos, nuestros propios transportistas y todo lo demás, también somos nuestra propia boletera. Entonces me gustaría invitarlos a que busquen los boletos de Eurídice en Boletia, que es donde nos pueden encontrar, y ahí muy fácil compran sus boletos, les dan su código de barra y su QR, y serán nuestros invitados. Es una obra para muy poquita gente. Yo diría que Eurídice según Eurídice es a Hadestown. Un poquito lo que era el ensayo a la obra que sale mal, ¿sabes? O sea, es artesanal como el teatro que hacemos nosotros, que es un teatro absolutamente artesanal, chiquito, íntimo y con mucho fondo. Pero que más o menos toca esos temas de una manera muy distinta, que da poquitas funciones, al que le cabe poquita gente. Entonces los invito a que sean unos de nuestros 45 invitados que vamos a tener para cada función, los 45 invitados a esta celebración de la boda de Eurídice y Orfeo. Y el que no la vio, pues a lo mejor ya no la vio. O a lo mejor sí, a lo mejor nos invitan a tu jardín y hacemos una función ahí. Ojalá yo tuviera un jardín, ojalá yo tuviera una casa propia aquí en la Ciudad de México, ojalá tuviera un sueldo para poder tener un jardín, pero cuando lo tenga, si eso sucede alguna vez, créanme que yo las invitaré con mucho gusto a presentar Eurídice según Eurídice de Propiedad Teatro. Amigos, les recuerdo que hoy grabamos podcast, así como toda esta cuarta temporada, aquí en la tienda teatral, en el Centro Cultural Cuauhtémoc, que se encuentra debajo de el Centro Cultural Teatro 1 y Teatro 2. Les invitamos a que vengan a conocerla, que vengan a investigar cuántas sorpresas hay. Recuerden que hay libros, hay títeres, hay DVDs, hay CDs, hay partituras, hay todo aquello que puede llegar a interesar a cualquier persona que quiera aprender un poco más acerca del quehacer teatral. Yo soy Luisa Fernanda Rodríguez y les pido que solo por hoy no dejemos ninguna butaca vacía. Nos vemos a la próxima. Esto fue La Cepetera. Adiós.